Mira, vamos a tener una serie de estudios que más que predicaciones yo creo que van a ser estudios bíblicos, ¿sí? Porque, bueno, el tema ya lo conocemos, pero lo vamos a estudiar a profundidad. Desde el domingo pasado les comenté que vamos a estar hablando acerca de nuestra nueva naturaleza, ¿amén? El tema desde la vez pasada se llama Viviendo en Libertad, amén. Es una serie de estudios que vamos a tener en los cuales vamos a abarcar la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, el pecado, el perdón, la tentación, amén, y propiamente cómo vivir en libertad, ¿sí? Porque Cristo nos ha llamado a vivir en libertad. Nosotros ya no somos esclavos ni de Satanás, ni de sus demonios. Ya no habitamos en el reino de las tinieblas. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, ni tampoco el pecado. Amén. Dios nos ha llamado a una nueva vida. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y para los que están en Cristo ya no hay ningún tipo de condenación. Amén. Nos ha devuelto a la vida. Entonces, en esta serie de estudios vamos a estar analizando todo eso. El domingo pasado fue como una pequeña introducción. Hablamos de quién era la vieja naturaleza. Hablamos del hombre almático, el hombre natural o carnal, amén. Y estuvimos hablando también del hombre interior o el hombre espiritual, que es nuestra nueva naturaleza, ¿sí? Y estudiamos desde cuándo entró el pecado, amén. Nos dimos cuenta cuándo sucedió eso, cuándo morimos, amén. Cuándo caímos en muerte, qué fue lo que sucedió y por qué dejamos de parecernos a Dios, amén. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar acerca del pecado, ¿sí? El tema es el mismo, viviendo en libertad, y su tema es el pecado. Y vamos a ir respondiendo poco a poco preguntas como ¿qué es el pecado? ¿En qué consiste o cuál es su concepto? Amén. ¿Qué significa esa palabra y cómo define la Biblia al pecado? ¿Sí? Vamos a estar analizando las consecuencias del pecado. Vamos a analizar por qué pecamos. Amén. Vamos a analizar qué es un pecador, quién peca, ¿sí? Las consecuencias que trae consigo el pecado, si se puede dejar de pecar, quién quita el pecado o qué quita el pecado, cómo borrarlo, etc. Un sinfín de cosas que vamos a estar hablando acerca del pecado y luego vamos a hablar del perdón, de la justificación, de muchas cosas a profundidad. Entonces, te digo que te prepares. Primeramente Dios, ya tendremos mesas. Primero Dios, para que puedan escribir mejor, ¿sí? Pero te voy a pedir que te prepares porque sí vamos a escribir algo, ¿sí? Te voy a dar primeramente la definición o el concepto de pecado, ¿sí? El pecado, la palabra pecado aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y otras tantas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces vamos a sacar la raíz, la definición, la raíz de dónde proviene esa palabra, tanto en el Antiguo Testamento, que está escrito en el hebreo y en el arameo, y también en el nuevo, que está escrito en el griego. Y de todos los conceptos, de toda la información que nos arroja tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento acerca del pecado, vamos a sacar una definición propia, ¿sí? Entonces te voy a dar las palabras hebreas y las palabras griegas, que son bastantes para definir lo que es el pecado. La primera palabra es Asham. Se las voy a ir anotando aquí en el pizarrón. Sí. La primera palabra es Asham. Te voy a ir pidiendo que dejes unos 2-3 renglones ahí para que te dé yo el concepto. Amén. La segunda palabra es Pasha. Pasha. ¿Ok? Todos estos conceptos son los del Antiguo Testamento, ¿sí? La tercera palabra es Ra'a. La cuarta palabra es Avon, como la marca de cosméticos. La siguiente es Rasha. La que sigue es Ta'a. Y Jata. Y
Shaga. ¿Sí? Sí. Hatán y Shaga. No sé cómo se pronuncian, pero de que se escriben así, así se escriben. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Entonces estas palabras se manejan en el Antiguo Testamento en cuanto se refiere a pecado, iniquidad, maldad, etc. Amén. Entonces voy a dar las definiciones de cada una, ¿sí? El concepto de cada palabra hebrea, lo que significa. Entonces la primera, que es Asham, ahí vas a notar, significa ser culpable. Amén. Ser culpable delante de Dios, ¿sí? Porque muchas veces ante el hombre no somos culpables, pero ante Dios sí lo somos, ¿sí? Entonces, ser culpable delante de Dios significa condenado. Amén. Significa delinquir. Ser culpable delante de Dios, condenado, delinquir, o en otras palabras, cometer delito. Significa desierto, ofensa, fallar, infringir y dañar. Amén. Fallar, infringir y dañar. ¿Sí? Esta palabra así es lo que significa tal cual en lo que se refiere, lo que viene siendo propiamente el pecado. La palabra pasha significa rebelión, transgresión, infracción y traición. Rebelión, transgresión, infracción y traición. ¿Sí? La siguiente palabra, que es Ra, significa maldad, calamidad, romper o destruir, arruinar. ¿Sí? Maldad, calamidad, romper o destruir y arruinar. La siguiente palabra, que es Abón, significa iniquidad y castigo. Iniquidad y castigo. La siguiente palabra, que es Rasha, significa violar, cometer maldad, impiedad e injusticia. Amén. Violar, cometer maldad, impiedad e injusticia. La siguiente, que está A, significa desviarse, descarriarse, divagar. Desviarse, descarriarse, divagar. En pocas palabras, estar perdido. ¿Sí? Estar perdido. La siguiente, que es Hatá y Shagá, significa errar el blanco. Errar el blanco. Significa, no le das al blanco, pero le das a otro lugar donde no era. ¿Sí me explico? No le das al blanco, pero le das a otra marca que no debías de darle. Eso es lo que significa esas palabras. Y todas esas son hebreas, amén, propiamente del Antiguo Testamento. Ahora vamos con las palabras del Nuevo Testamento, que ya es en el griego. La primera palabra es hamartia. ¿Se las voy a anotar? Hamartia. La segunda palabra es poneros. La tercera palabra es enojos, como enojo, ¿sí? Como enojos, ¿sí? La siguiente palabra es acebes. Y sigue anomos. Y por último tenemos la palabra adiquía. Adiquía.
Quizás digas tú, ¿para qué tanto? Bueno, la Escritura dice que no debemos leer la palabra, dice que debemos escudriñarla. Amén. Entonces, si queremos un amplio, un correcto concepto acerca del pecado, pues necesitamos estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Estas son las palabras que tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento cuando se refiere a pecado. La primera palabra significa lo mismo que hatá y shagá, errar el blanco, ¿sí? Darle a la marca equivocada, errar el blanco, hamartía, darle a la marca equivocada. Sí, que es lo mismo que hatá y shagá. La siguiente que es poneros es mal. La siguiente que es enojos o enojos significa culpable, merecedor de la muerte. ¿Sí? Culpable, merecedor de la muerte. La siguiente es acebes, que significa impiedad. Y por último, siguiente, anomos significa iniquidad. Iniquidad, no sujetarse a la ley o quebrantarla. No sujetarse a la ley o quebrantarla. Y por último, ahora sí, adiquía, que es injusticia. Amén. De aquí podemos sacar un concepto de pecado. Amén. Conjugando o juntando todas estas palabras podemos sacar un concepto y podemos darnos la idea de qué es un pecador o de quién es un pecador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos con todas estas palabras, vamos a sacar un resumen. ¿Sí? Vamos a poner sinónimos de pecado. Amén. Según su origen, sinónimos de pecado. El primero es, el pecado es un delito. ¿Sí? Delito. Ofensa. Error. Infracción. Rebelión. Transgresión. Traición. Violación. Maldad. Iniquidad. Impiedad e injusticia. Impiedad e injusticia. Todos esos son los sinónimos de pecado. ¿Sí? Llámalo de cualquier forma. Eso es pecado. ¿Sí? La Biblia también habla de las obras de la carne. Las obras de la carne está refiriéndose a pecados. ¿Sí? Entonces, cuando tú encuentres obra de la carne, está hablando de pecado. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, con esas palabras vamos a definir lo que es pecado. Pero primeramente vamos a ir a la definición bíblica. Vete a la carta de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y vamos a ver cómo es que la Biblia define al pecado. Amén. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, ahí lo está definiendo, el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? Ahí lo está definiendo. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Ahora te voy a dar otras versiones. Amén. Ese mismo versículo, en la versión lenguaje sencillo, es desobedecer a Dios. ¿Sí? Esa es una de las versiones. Versión de la Biblia al día.
es quebrantar las leyes divinas. Lenguaje sencillo, desobedecer a Dios. Biblia al día, quebrantar las leyes divinas. Nueva traducción viviente, ir contra la ley de Dios. Nueva traducción viviente, ir contra la ley de Dios. La Biblia Peshitta dice, es injusticia. Pecado es injusticia. La nueva versión internacional es transgresión de la ley. Si se te llega a pasar uno y no se lo puedes copiar a tu compañero, va a estar el video en YouTube para que lo puedas escribir, ¿de acuerdo? Dios habla hoy, pecado es la maldad. Y por último, Biblia de Dios para todos, vivir en contra de la ley de Dios. Pecado es vivir en contra de la ley de Dios. Claro, quebrantar las leyes de Dios, cualquiera de sus normas, ir contra la voluntad de Dios, desobedecerle, desagradarle, eso es pecado. Entonces, ¿cuántos de aquí cometen pecado? ¿O cuántos pecadores hay aquí? ¿Cuántos se consideran pecadores? ¿Nadie, verdad que no? Entonces, si no eres pecador, ¿qué eres? Justo, o sea, santo, o sea, limpio, o sea, puro. Amén. Digo esto porque estamos escuchando a otras personas que dicen que no podemos ser santos. Amén. Que cómo vamos a servir si todos somos una bola de pecadores, pues. ¿Que cuándo vamos a llegar a ser santos? Pues yo desde cuándo, amén. Desde cuándo a mí el Señor me santificó y me perfeccionó y me purificó en su sangre. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero que conozcas tu nueva naturaleza. Esta era la naturaleza que tenías antes. Amén. Pero no es la misma naturaleza que tenemos hoy. Entonces, esto es pecado según los conceptos que hallamos en la Biblia y según la Biblia. Ahora, hay otros dos versículos que también definen lo que es pecado. Amén. Uno de ellos nos dice que todo lo que no provenga de fe, amén, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y otro versículo nos dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Por lo tanto, vete a Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Después de la palabra fe, ¿ya ubicaste ahí? Viene fe. Luego dice, punto y coma, dice, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Y vámonos a Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, amén, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Entonces, todo lo que no proviene de fe es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Infringir la ley de Dios es pecado. Entonces, ya con los conceptos que tenemos por las palabras y por la Biblia, vamos a dar un concepto general de lo que es pecado. ¿Sí? Entonces, ponle, el pecado consiste, amén. El pecado consiste en violar. El pecado consiste en violar cualquiera de las normas. El pecado consiste en violar cualquiera de las normas impuestas por Dios. ¿Sí? El pecado consiste en violar cualquiera de las normas impuestas por Dios, coma, ya sea
ya sea haciendo lo prohibido, ¿sí? Ya sea haciendo lo prohibido o no haciendo lo debido, ¿sí? Ya sea haciendo lo prohibido o no haciendo lo debido, coma, con o sin conocimiento. Eso es pecado, ¿sí? Entonces el pecado consiste en violar cualquiera de las normas impuestas por Dios, ya sea haciendo lo prohibido o no haciendo lo debido, con o sin conocimiento. Amén. Nadie le va a decir a Dios, es que yo no sabía. ¿Sí me explico? Nosotros llegamos aquí, por eso el Espíritu Santo quita el velo y quita el engaño que hay en nosotros, ¿de acuerdo? Y creemos en Dios. Pero por ignorancia llegamos a pecar. Pero cosas las hicimos con conocimiento, porque todos sabemos que echar mentiras es malo, por ejemplo. ¿Me explico? Hay cosas que las hiciste con conocimiento, pero cuando adorabas ídolos, lo hacías por ignorancia. Sin embargo, es pecado. Uno se llama mentira y el otro se llama idolatría. Y eso es pecado, ¿sí? Entonces, el hecho de quebrantar cualquier norma que Dios haya puesto, amén, es pecado. Ya sea que hagas algo que Dios ha prohibido, amén, por ejemplo, está prohibido, no matarás, ¿sí me explico? Es una prohibición. ¿Cómo no hacer lo debido? Es decir, Dios también en la Biblia te dice que es lo bueno, y si no haces lo bueno, pues también es pecado, ¿sí? Entonces, tu conducta para cometer pecado no siempre es haciendo algo, sino también dejando de hacer algo, ¿sí? Puede consistir en una acción, estoy haciendo algo, o una omisión, estoy dejando de hacer algo que Dios ordena o que Dios manda. De cualquier forma es pecado. Si tenías o no tenías conocimiento, lo hiciste voluntariamente o por ignorancia, no importa, es pecado, ¿sí? Eso es pecado. Ok, ahora, ¿en qué consiste pecar? Eso es pecado. ¿Y pecar? Es la conducta contraria a Dios, ¿sí? Conducta contraria a lo que Dios establece o manda u ordena, ¿sí? Pecar consiste en la conducta que va contra Dios. Amén. ¿Cómo se los dije? Conducta contraria. Ajá, conducta contraria a lo que Dios ordena, manda, estipula, establece, como el quieran poner, ¿sí? Eso es pecar. Ahora, si tenemos lo que es pecado y lo que es pecar, también podemos definir lo que es pecador, ¿sí? Usted va a dar los sinónimos para pecador, de acuerdo a la escritura y de acuerdo a su origen. Fíjate bien, los sinónimos de pecador. Ahí te va la primera, condenado, ¿sí? Merecedor del castigo y de la muerte. Merecedor del castigo y de la muerte. Transgresor, rebelde, malo, impío, injusto, inicuo, perdido, delincuente, culpable, inmundo, sucio, impuro. Todos esos son los sinónimos de pecados. Entonces, como podrás darte cuenta, nadie de nosotros es pecador, ¿cierto? Si alguien viene y te dice lo contrario, es que tú eres pecador, eso es una mentira, porque yo no soy condenado
Amén. Yo no soy merecedor ni acreedor de la muerte. Yo no soy un impío, no soy un injusto, no soy un malvado, no soy un depravado. Esa es otra palabra, otro sinónimo. Depravado también es sinónimo de pecador. ¿Sí? Tú y yo no somos eso porque hemos nacido de Dios. Imposible que se nos llame o se nos diga que somos pecadores. ¿De acuerdo? Por eso tú y yo ya no debemos de tener una conciencia de pecado, porque ya no hay pecado en nosotros. ¿De qué pecados te vas a acordar si todos ya los borró Jesús con su sangre? Amén. Ya todos los arrojó a las profundidades del mar y ya no se acuerdan ni siquiera de ellos. ¿Sí? Entonces, estos son los sinónimos de pecado. Ahora, ¿qué definición vamos a dar a pecador entonces? ¿Sí? Definición de pecador. Pecador es aquel que practica el pecado. Amén. Pecador es aquel que practica el pecado. Coma. A quien el pecado lo domina. A quien el pecado lo domina. Coma. Que es esclavo del pecado. Que es esclavo del pecado. Punto y coma. ¿Quién ante Dios es culpable? ¿Quién ante Dios es culpable? Coma, cuyo castigo es la muerte. Cuyo castigo es la muerte. Coma, es decir, estar separado de Dios. Amén. Es decir, estar separado de Dios. Punto. Esa es la definición de pecado, de pecar y de pecador. ¿Queda claro? Ahora sí puedo preguntar abiertamente, ¿cuántos pecadores hay aquí? ¿Cuántos ex pecadores hay aquí? Todos. Amén. Todos, porque si no estuviéramos diciendo que Dios es mentira, porque la Biblia dice que todos pecaron. Todos pecamos. Amén. De una o de otra forma. Amén. Mentira, adulterio, fornicación, lascivia, avaricia, idolatría, ira, contienda, división, borrachera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son pecados. ¿Sí? Y al menos en uno caímos: rebelión, desobediencia, soberbia, jactancia, orgullo, bla, 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 bla. Todos son pecados. ¿De acuerdo? Y muchos tanto, porque no acabaríamos de nombrar tanto pecado que existe. ¿Sí? Pero ya no somos pecadores. ¿Sí? Ahora, eso es pecado, eso es pecar y eso es pecado. La pregunta es, ¿cómo surgió el pecado? ¿De dónde salió y quién fue el primero en pecar? ¿Quién fue el primero en pecar? No, Lucifer, exactamente. Satanás fue el primero en pecar. Sí, Luzbel, que es igual que Satanás, igual que Lucifer, pero su primer nombre, ¿qué? Luzbel. ¿Sí? La Biblia dice que el diablo peca desde el principio. ¿Sí? Entonces, el primero en pecar fue Luzbel, ese querubín creado por Dios y era protector. Amén. Ahí comienza el pecado. Pero el pecado todavía no entraba al mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde entró el pecado? En el cielo. Amén. Donde habita Dios. Estaba Dios muy contento con todos sus ángeles. Luzbel era un querubín protector, hermoso, que el día que Dios lo creó hizo fiesta, amén, y lo adornó. ¿Sí? Pues ese querubín se levantó contra Dios y pecó. Y por eso fue arrojado del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a leer Isaías capítulo 14. Vamos a ver qué nos dice ahí de Satanás. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14.
Amén. 12, 13 y 14. ¿Ya lo tienen? Dice así la escritura. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí habla del pecado de Satanás. Primer punto. Dice: subiré al cielo y levantaré mi trono. Fíjense bien en lo primero que dice: subir al cielo y levantar su trono. Ahí viene poniendo cuál fue el pecado de Satanás. Amén. Fue el primer pecado que existió, que hubo, y fue el primero que pecó. El lucero de la mañana, el querubín protector, Luzbel. ¿De acuerdo? Lo primero fue la intención, el anhelo que tenía en su corazón. ¿Sí? Subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Quiso ser igual a Dios. Seré semejante al Altísimo. Fíjate lo que maquinaba. ¿Sí? Ahora, otra parte donde también se habla del pecado de Satanás es en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos para allá. Versículos del 11 al 19. Amén. Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 19, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Fíjate bien, lo hizo perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces fíjate, Dios lo hizo perfecto, lo hizo hermoso. Sonaron tamboriles y flautas el día de su creación. Lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, se paseaba en el jardín del Edén. O sea, ya existía el huerto del Edén, ¿estamos de acuerdo? Ahí se paseaba y pecó. ¿Cuáles fueron sus pecados? Dice, primeramente, se halló en ti maldad. ¿Sí? Fuiste lleno de iniquidad. Se halló en ti maldad, fuiste lleno de iniquidad. Pecaste.
corrompiste tu sabiduría. Ahora otra cosa, cuando habla ahí de contrataciones, se refiere a que lo que andaba haciendo Satanás era andar chismeando, murmurando y causando división. ¿Sí? Ponle ahí. Eso fue otro pecado que él cometió. Andaba chismeando, de hecho una versión así lo dice, tus múltiples chismes, ¿sí? Murmuraciones, división. Entonces, ¿qué hizo Satanás en el reino de Dios? Dividió, amén. Dividió el reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque logró poner en contra a ángeles creados por Dios, amén. Los logró poner en contra de Dios. Y la intención de Satanás que había en su corazón era subir al cielo, establecer ahí su trono y ser igual a Dios. En el momento que Satanás tuvo esa intención, en el momento él pecó, amén. Esa fue la maldad que Dios encontró en él. Pero el pecado no se puede quedar solo, amén. Tenía que arrastrar a otros. Los ángeles tienen voluntad también, ¿estamos de acuerdo? Son espíritus que tienen voluntad, creados por Dios, al igual que nosotros, con voluntad, con mente, amén. Entonces, muchos de los ángeles, la tercera parte de los ángeles, tuvo la voluntad de venirse del lado de Satanás, amén. Y fraguaron con él este plan. Me explico, levantarse, rebelarse contra Dios, contra el Creador, porque Luzbel fue una creación de Dios y los ángeles fueron una creación y ellos no son eternos. El único eterno es Dios. Él es desde siempre y para siempre. Pero él fue un malagradecido, fue un soberbio que intentó ser igual que Dios y Dios lo desechó. ¿Estamos de acuerdo? Lo echó fuera. ¿Por qué? Porque fue su voluntad. Amén. Fue tanto su voluntad, tanto la de Luzbel como la de los ángeles, rebelarse contra Dios. Ahí es donde comienza el pecado. Y él fue el primero en pecar. Después contaminó a otros y arrastró una parte de ángeles, se los llevó entre las patas, pero de todas maneras no podemos decir pobres ángeles ni pobres demonios, porque ellos tuvieron la voluntad, ellos tenían la capacidad de decidir permanecer con Dios, pero hicieron todo lo contrario, traicionaron a Dios, pecaron, se voltearon contra Él, se rebelaron contra Dios, contra su Creador, y Dios los desechó. Amén. Y desde que Dios lo desecha, ya existía el Edén. Cuando Dios lo desecha, ya existía el Edén. Y por lo tanto, ya existía ¿quién? Adán y Eva. ¿Estamos de acuerdo? Dios crea a Adán y a Eva. Ahora, aquí acabamos de ver cómo Dios describe a Luzbel, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Dios describe a Adán y a Eva? Cuando Dios nos forma, cuando Dios nos hace, dice que fueron creados a su imagen y semejanza. ¿Estamos de acuerdo? Fueron creados a imagen y semejanza de su Creador, a imagen y semejanza de Dios. Por dentro y por fuera eran como Dios, pero no eran Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el hombre en el Edén reflejaba la gloria de Dios. El hombre era, el ser humano era el Señor, era quien señoreaba y quien dominaba y quien administraba todo, ¿sí? Y tenía comunicación directa con Dios, hablaba con Dios, Dios lo escuchaba y le proveía de todo lo necesario. El hombre era un ser sano, era feliz, era perfecto, era santo, no había en él pecado, no había en él culpabilidad, era un ser justo, porque fue creado a la imagen de Dios y Dios es santo. De manera que el hombre, el ser humano, era santo, ¿sí? Así era el hombre. Era el Señor de la tierra, el administrador, el representante de Dios. Reflejaba la gloria de Dios, era puro, estaba sin pecado, no había culpa en él, no había mancha.
tenía autoridad, lo tenía todo a su alcance. Dios le proveía de todo. No sufría, no conocía lo que era el dolor, no conocía lo que era la enfermedad, no conocía lo que era el trabajo arduo, cansado. No sabía lo que era eso, no sabía lo que era la debilidad, ni la tristeza, ni el miedo, ni la depresión, ni la angustia, ni la aflicción, ni el temor. No sabía nada de eso. Porque él era hecho, ni el hambre, no conocía ni el hambre, ni el frío, exactamente, ni el calor. No conocía eso. El ambiente donde Dios lo puso era perfecto y él también era perfecto. Todo era perfecto. La relación que tenía con Dios era una relación de armonía, de paz. Amén. Él estaba bendecido en todos los aspectos. Pero ¿qué pasa? Así como Satanás dividió el reino de Dios, vino a dividir al hombre de Dios. Lo mismito. Y hasta la fecha es lo mismo que hacen las congregaciones. Dividir. Hace que la gente se levante contra las autoridades, hace que la gente se voltee contra Dios. Sigue utilizando las mismas técnicas, las mismas tácticas que ha usado desde el principio. ¿Sabes por qué? Porque él ya fue condenado. Él ya está sentenciado. Desde el momento en que Cristo resucitó, él está condenado y él está sentenciado. Pero ¿sabes qué? No se quiere ir solo. Necesita pecadores que se vayan con él. Ya tiene una tercera parte de los ángeles. Y ya no hay vuelta atrás. Porque a los ángeles Dios ya no los va a perdonar nunca. ¿Estamos de acuerdo? El único que tiene oportunidad es el pecador. Hombre, el ser humano que tiene cuerpo. Ese tiene aún una oportunidad de salvarse. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo entró Satanás? Bueno, acuérdate que Luzbel estaba en el Edén. Amén. Ahí se paseaba. Y Dios lo desechó cuando él pecó. Pero resulta que Satanás conocía la ley, la orden o las normas que había dentro del Edén. ¿Estamos de acuerdo? Él vio cuando Dios creó el Edén, él vio cuando creó todo, cuando creó el hombre, él estuvo ahí, ¿sí? Y él también sabía de la orden que Dios le había dado al hombre, ¿sí? Entonces vamos a leer eso, vamos al libro de Génesis. Ya Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 14. Amén. Génesis 2 del 8 al 14. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Amén. En la tierra. Ahora vamos a leer 2:15. Versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios puso al hombre ¿en dónde? En el huerto. Versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está la norma. ¿Cuál era la norma? ¿Cuál era la ley de Dios? El estatuto era: está prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Había ley dentro del huerto? Sí, había una norma que Dios había establecido. En el siguiente versículo está la sentencia en caso
de violar esa prohibición. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A ver, Adán, Eva, la orden, la norma, la ley es: no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sentencia, condena. Si llegan a violar esta norma, van a morir. Ahora, muchos se preguntan, ¿y por qué Dios les puso ahí el huerto? Digo, ¿por qué Dios les puso el árbol? Si Dios ya sabía que iban a comer. Y mucha gente se quiebra la cabeza en ese tipo de preguntas. ¿Y Dios para qué creaba al hombre? Pues para qué creó a Luzbel. Entonces, ¿para qué puso ahí el árbol? ¿Sí me explico? Pero les he dicho de un principio que Dios no quiere marionetas, no quiere robots y no quiere títeres, ¿sí? Por eso a todos, tanto a ángeles como al ser humano, nos dio voluntad. Amén. Nos dio la capacidad de decidir voluntariamente amarlo. Nos dio la capacidad de decidir voluntariamente obedecerlo. ¿Me explico? Pero Satanás tomó su voluntad y en su voluntad decidió pecar y rebelarse contra Dios. Dios puso ese árbol ahí y dio una orden simplemente para probar si el amor de ellos, de Adán y Eva, por él era genuino, era real, era sincero. ¿Por qué? Porque qué padre, si algo no está probado, como luego dicen, no está calado, ¿verdad? Qué chiste, yo te amo, yo te amo, yo te amo, pero hasta que se presenta una prueba, amén, ahí demuestra si el amor realmente es verdadero, amén. Y esta norma y esta orden sirvió para probar el amor que Adán y Eva tenían por Dios. Ahora, vemos que pecan. Entonces, ¿el amor por Dios era genuino? No. ¿Por qué? Porque dejó de ser amor hasta el momento que fue probado. Amén. Ellos dejaron de obedecer hasta el momento que se presentó la tentación. Hasta el momento que hubo la oportunidad de agradar a Dios, no lo hicieron. Sino qué chiste. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a continuar ahí, en Génesis. Génesis capítulo 2, leímos el versículo 17. Ahora nos vamos al versículo capítulo 3, versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hicieron? Pecaron. ¿Y qué dijimos que era pecado? Violar cualquiera de las normas impuestas por Dios, ya sea haciendo lo prohibido o no haciendo lo debido. Hicieron lo prohibido, se les prohibió comer. Y tenían conocimiento de causa. ¿Estamos de acuerdo? Ellos sabían que eso estaba prohibido, conocían la ley de Dios y con conocimiento decidieron pecar contra Dios. Y en ese momento apareció la culpabilidad en el hombre. En ese momento entró el pecado al mundo. A partir de ese momento. Entonces el ser perfecto, que era el hombre, amén, hecho a imagen y semejanza de Dios, ese ser que reflejaba la gloria de Dios, que tenía autoridad, que señoreaba sobre los peces, sobre las aves, sobre todos los animales que se arrastran en la tierra, ese ser perfecto pasó de ser perfecto a ser un ser imperfecto. De ser justo pasó a ser pecador. De ser limpio pasó a ser inmundo, a ser impuro. Se ensució, se manchó. De ser santo ya era impío. Estaba antes sin pecado, ahora había pecado en él y por lo tanto era culpable y cayó en condenación. Entonces, dame los sinónimos ahí para pecador. Fíjate, acabamos de nombrar, ¿verdad? Acabamos de decir cómo era Adán, cómo era Eva. Ahora,
¿cómo se convirtieron? ¿Cuáles son los enemigos? Ahora, ¿qué significa la palabra depravada? Que por más que quiera agradar a Dios ya no puede. Eso significa, por más que se esfuerce, que quiera agradar a Dios, ya no puede, es imposible. Entonces el hombre perdió su naturaleza, ¿estamos de acuerdo? Perdió su naturaleza como Señor, su identidad la perdió. La imagen de Dios se distorsionó. Amén. Ya el hombre no reflejaba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se distorsionó. Y fíjate todo lo que pasa a ser. Un ser perdió esta naturaleza de dominio, de señorío, de poder, de perfección, a tener una naturaleza pecaminosa. Una imagen sucia, torcida, distorsionada, fea, sucio, inmundo. ¿Cómo ves eso? ¿Te imaginas? Todo lo que el hombre perdió por haber desobedecido a Dios. No le podemos echar la culpa a Dios, porque Dios no tuvo nada que ver con el pecado de Dios. Él solamente permitió que Satanás viniera y los tentara, pero bien ellos pudieron haber dicho no. ¿Sí o no? Sí, ahora sí como no, ¿verdad? Pero no, optaron por lo contrario y desobedecieron, desagradaron a Dios. Por eso dice que es un traicionero. Ellos traicionaron a Dios. Y se comprobó que el amor por Dios no era genuino. Entonces Dios ya había establecido una sentencia, la muerte. La muerte, entró la muerte espiritual y la muerte física, porque aparte de todo Adán y Eva eran eternos. Entonces entró la muerte física, pero también entró la muerte espiritual. Y fueron separados de Dios. Vamos a ver lo que Dios hizo. Pero antes de eso, vamos a ver. Acabamos de ver cuál fue el pecado de Satanás, ¿verdad? Intentar ser como quién. Dios. ¿Y cuál sería el pecado del hombre? El mismo, mira, Génesis capítulo 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y después de esto, volvió la mujer, lo vio, lo maquinó y lo comió. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Querer ser como Dios. ¿No es el mismo pecado que Satanás cometió? O sea, igualito, ¿verdad? Los hijos del diablo son igualitos a él y tienen las mismas intenciones que él. Por eso Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Verdad? Lo mismo que Satanás maquinó en su corazón, ellos saben maquinarlo. Dijo Eva: seré como Dios, y comió. Traicionaron a Dios. Al parecer la creación se volteó contra el creador. No al parecer, así fue. La creación se volteó contra el creador, contra el eterno, contra el que los había hecho y contra el que les había dado todo. Fíjate todo lo que le dio a Luzbel, cómo lo hizo, cómo lo adornó. Era hermoso, era bello y hasta le hizo fiesta. Ahora ve cómo hizo al hombre. Por eso luego no te sorprenda que la gente a la que Dios más bendice dentro de la congregación se largue siendo una malagradecida traicionera delante de Dios. Porque ¿sabes qué? Ya pasó. Y Satanás sigue viniendo a tentar
a la gente, a los hijos de Dios, a los que le han conocido, para que se volteen contra Dios. Eso sigue siendo hasta hoy. Por eso digo, no te extrañe, ya pasó en los cielos, al que se le dio todo, valió cacahuate, ¿no? Traicionero. Y al hombre que se le dio todo, también traicionero. Luego esa gente es la que se va. ¿Qué le vamos a hacer? El que se deja, se deja. Pero todos tenemos voluntad y todos tenemos la decisión en nosotros. La decisión está en nosotros. Pero fíjate lo que hizo el hombre contra Dios. Dime si no, la verdad se pasó. Pero ahí no quedó. Ahí fue el inicio de todo lo malo. Ahí comenzó todo lo malo en el mundo. Lo primero es que Dios tuvo que cumplir y los tuvo que desechar, porque Él mismo es fiel a lo que Él mismo estipula. ¿Me explico? No es de que, porque Dios, no. Dios, las promesas que Él hace, lo que Él diga, lo hace. ¿Sí? Y si Dios ya había establecido una sentencia y el hombre había desacatado esa norma, tuvo que aplicar la sentencia. Y en ese momento entró la muerte y fueron desechados del Edén. Capítulo 3 de Génesis, versículo 24. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los echó fuera. Aquí es donde viene la separación entre Dios y el hombre. La separación entre el ser humano y Dios. Ahora, ¿qué se perdió? Todo. Se perdió la naturaleza que él tenía. Todo cambió. Y perdió el señorío y perdió el dominio. Entonces, ahora, ¿quién gobernaba y quién dominaba el mundo? ¿El hombre, Dios o el diablo? El diablo. De ahí es donde Satanás empieza a engañar al mundo. ¿Sí me explico? Ahí comienza toda la obra. Todas las obras de las tinieblas. Ahí comenzó la esclavitud del hombre. Ahí el hombre fue sometido a la potestad de Satanás y de sus demonios. Se convirtieron en esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque se dejaron dominar por él. ¿Sí? Y dice la Biblia que lo que te domina se convierte en tu señor y tú te conviertes en su esclavo. Entonces los dominó el pecado. Cayeron en la trampa, cayeron en la tentación con conocimiento por su propia voluntad y ahora estaban experimentando las consecuencias de su pecado. ¿Sí? Se supone que el infierno era para Satanás y sus demonios, no para el hombre. Pero como el hombre también pecó a la misma forma que pecó Satanás, pues ahora se abrió, está abierto el infierno para todos aquellos que quieran hacer la voluntad del diablo. ¿Me explico? Eso fue lo que pasó y el hombre lo perdió todo. Ahora, ¿cómo era su naturaleza? Pecaminosa, revestida de injusticia y culpabilidad. Estaba condenado, estaba perdido y estaba separado de Dios. Lo que hizo Satanás fue ponerlos en enemistad, los dividió y los separó. Eso fue lo que hizo el diablo. Y desde entonces, de generación en generación, todos los hombres pecaron. Y vemos ahí inmediatamente la siguiente generación de Adán y Eva. ¿Qué hizo Caín? Mató. Y de ahí en adelante se convirtió en una porquería. Y por eso Dios manda el diluvio. ¿Verdad que sí? Se hace un desastre, es un desorden, es una revoltura de pecados, de contaminación, de inmundicia en el mundo que Dios lo colma y manda el diluvio. ¿Con el diluvio se acabó el pecado? No. El diluvio no exterminó al pecado. Eso no sucedería hasta que viniera Cristo. ¿Sí? Un hombre que no traicionaría a Dios. ¿Me explico? Solamente necesitamos un hombre
que no naciera, que no viniera con pecado. ¿Me explico? Porque Jesús era santo, sin mancha, sin pecado. Necesitábamos a alguien que nos salvara. Porque como éramos depravados, nos convertimos en una bestia, en animales, seres depravados, que por más que hiciéramos lo que hiciéramos, no podíamos agradar a Dios. No importaban tus obras, nada iba a borrar tu pecado. Ni tus buenas obras, ni tu buena conducta, ni de que de aquí en adelante ya te voy a obedecer. Dios ni siquiera podía el hombre hacer eso porque era esclavo del pecado. Y el pecado lo movía a su antojo como él quería. Es un señor de las tinieblas y mueve el mundo entero como se le antoja. ¿Me explico? Entonces, por más que el hombre quisiera agradar a Dios, era algo imposible. Ya estaba depravado. Ya no podía agradar a Dios. Y de ahí en adelante todas las generaciones y todas las generaciones se fue transmitiendo el pecado, y con el pecado se fue transmitiendo la muerte, y con la muerte se terminaron transmitiendo todas las maldiciones de generación en generación en generación. Date cuenta. Todo fue transmitido. Y la herencia que nos dejaron en la carne era el pecado y era la muerte. Nuestra naturaleza pecaminosa ya traía la maldición. Incluso dice la Escritura que desde que estábamos en el embrión pecamos contra Dios. ¿Vieron? Ya traíamos pecado, ya nos lo habían heredado. Crecimos, tuvimos voluntad y decidimos pecar contra Dios. Nos rebelamos contra Dios. Y esa era la vieja naturaleza. Esa es la vieja naturaleza pecaminosa, a la que le gusta pecar, está acostumbrada al pecado, se satisface pecando, se complace con sus deseos, con sus bajas pasiones. Amén. Esa vieja naturaleza desagrada a Dios en su totalidad. No le importan las normas de Dios, no le importa la ley de Dios. Dios le vale. ¿Me explico? Está contra Dios esa naturaleza. Por eso cuando tú y yo venimos a los pies de Jesús, esa naturaleza tiene que morir. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, ya no vive esa naturaleza, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El hombre había pecado, necesitábamos un Salvador, y luego vamos a hablar de la justificación y vamos a hablar del perdón, del arrepentimiento, de la gracia, de cómo es que nosotros llegamos hasta este punto. Pero antes de que tú vinieras a los pies de Cristo, antes de que el Señor te atrajera a Él, tú eras esto que estás leyendo ahí, que estás escribiendo. Eso eras tú, una bestia, animal, depravado. Mira nada más, qué definición tan chula. Eso éramos. Unos eran una bola de idólatras, que de aquí uno, dos, todos eran idólatras. O sea, yo eso sí zafo, porque gloria a Dios, nunca adoré ídolos, pero todos eran una bola de idólatras, merecedores de la muerte, igual que yo, condenados, merecíamos el infierno. Dime si no hay que agradecerle mucho a Dios, porque encima que nos crea, nos volteamos contra el que nos creó, lo traicionamos y encima nos perdona. ¿Qué amor es ese tan loco? Por eso nunca lo vamos a alcanzar a comprender. Su amor es loco realmente. Y gracias por su amor, por su misericordia, su compasión, si no, no estaremos aquí. Seguiríamos en el mismo punto. Entonces, así fue como entró, así surgió el pecado. Primeramente pecó Satanás, dividió el reino de Dios, fue arrojado, luego engaña al hombre, peca el hombre, intentando ser igual a Dios, y es separado de Dios. Todo perdió toda autoridad, todo dominio, perdió su identidad, y ahora quien gobernaba en el mundo era Satanás y sus demonios, ¿verdad? Los ángeles que arrastró, sus achichincles, ahora coadyuvaban en el dominio del mundo, ¿verdad? Y desde ahí se volvió el príncipe de este mundo. Dice Apocalipsis, la serpiente antigua que se llama diablo, que engaña al mundo entero. Ese es Satanás, el príncipe de este mundo. Ahora, para quitarnos toda idea de la cosa que, ¿por qué Dios no permite
lo que tanta gente dice, la verdad es que hasta me cae gorda. Porque si Dios existiera no habría guerras, no habría hambres, no se moriría la gente, no habría y si usted no fuese pecador, no estaría viviendo todo eso, ¿no? La verdad. O sea, encima de todo todavía el hombre le echa la culpa a Dios. Por lo menos Adán y Eva se echaron la culpa al otro, uno al otro, y por lo menos le echaron la culpa al diablo. Pero ahora le echan la culpa a Dios. Están peor que antes, ¿no? Queriendo hacer culpable a Dios. No, simplemente el mundo está pagando las consecuencias de sus propios actos y de sus malas decisiones. Y como ellos decidieron desobedecer a Dios, ¿verdad? Y colocarse bajo la autoridad de Satanás, por ahora que le atoren. La verdad, pero que no se anden quejando, o que se arrepientan, o que si no se quieren arrepentir, pero no le han echado la culpa a eso. La verdad, porque no tienen ni idea del entierro, como lo dicen. Nosotros nos perjudicamos a nosotros mismos. Fue nuestra culpa, no fue Dios. Dios no nos movió como marionetas, ni nos movió como unos títeres, ni como robots nos programó. No, Él dijo, si quieres, ámame, aún a pesar de la prueba, aún a pesar de la tentación, ámame y quédate conmigo. Yo quiero que sea algo genuino, algo natural, algo que nazca de ti. ¿Por no es lo que todo el mundo buscamos? Que el amor sea puro, sea real, sea genuino. Pues Dios también buscaba lo mismo. Buscaba un amigo sincero, que estuviera dispuesto a estar con Él, a amarlo, a obedecerlo. Pero el hombre lo traicionó, fue un infiel y fue un desleal. Y ahora está pagando las consecuencias, ¿no? Que cansados en el trabajo es culpa del hombre, que no me alcanza es culpa del hombre, que la tierra no da es culpa del hombre, que hace mucho calor es culpa del hombre, que hace mucho frío es culpa del hombre, que no hay para el chivo es culpa del hombre, todo es culpa del hombre, ¿no? Que la ébola, que la epidemia, que esta gripa, ¿qué? H1N1, culpa del hombre, todo es culpa del hombre. ¿Cómo? H1N1, ¿pero cómo se llama gripa o qué? Influencia. Si gripa dicho es una influencia de hermanos. ¿Sí? El hombre es el que ha tenido, porque le dio el derecho a Satanás de convertir en un desierto el mundo. Ahora vamos a ver eso. Regrésate al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Tú qué? Debilitabas a la salvación. Ok. Luego, vete al versículo 17. No, desde el 16. Dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? A ver, ¿qué hizo Satanás cuando el hombre le entregó la autoridad? Asoló, ¿verdad? Metió a prisión. ¿A quién crees tú? A nosotros. Dice Colosenses que fuimos librados del reino de la potestad de las tinieblas. O sea, tú y yo éramos prisioneros de Satanás. Y mira, cuernos que nos abría la cárcel. Ahí dice que no. Asoló la ciudad, la convirtió en un desierto, hacía temblar la ciudad. Él fue el que nos llevó a la prisión. En el momento en el que tú y yo decidimos desobedecer a Dios, perdimos la autoridad, se la entregamos a Él, nos tomó como reos, como esclavos y nos aprisionó. Así que todas las enfermedades, las tristezas, los dolores, depresión, pérdidas y todo se lo debes a Satanás. Pero te lo debes a ti mismo por pecador. ¿verdad? Fue nuestra culpa. Entonces, si la gente está diciendo allá afuera, es que pues Satanás nos tiene prisioneros.
Son prisioneros del diablo, de sus demonios, los atormentan de día y de noche con todo tipo de cosas y situaciones, los engañan encima de todo. Y encima de todo, lo que siempre Satanás quiere hacer es poner al hombre en contra de Dios. A fin de cuentas, Dios tiene la culpa, yo me lavo las manos, echan la culpa a Dios y todos amiguis, amiguis y amiguis. No. Eso es lo que hace el diablo. Eso fue lo que hizo. Y hasta la fecha, él sigue siendo el príncipe de este mundo que engaña al mundo entero. Pero tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esa es la gran diferencia. Llegaría el momento que todo cambiaría, que se le acabaría el teatrito al diablo, se le caería su teatrito y llegaría quien lo pusiera en su lugar. Nosotros no podíamos contra él, pero Cristo sí. Podía y pudo. Y lo más importante, que quiso hacerlo. Amén. Él quiso venir a rescatarnos. Ahora dice la escritura en Romanos 3:23, ahí anotaré Romanos 6:23. Primer cosa que dice es que todos pecaron. O sea, nadie puede decir de aquí que no era pecador, ni nadie de los que están en el mundo puede decir que no es pecador o que no ha pecado. La escritura es bien clara. Dice, todos pecaron, por lo tanto todos fueron desechados de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál fue la paga para todos y cada uno de nosotros? Romanos 6:23, la muerte, es decir, la separación de Dios. ¿Sí? Todos. Nosotros se nos traspasó pecado junto con su consecuencia y morimos y fuimos separados de Dios. Y ese hombre al que le gustaba pecar y estar contra Dios, esa es la vieja naturaleza que tú y yo teníamos, gracias a Dios. Esa naturaleza es la naturaleza carnal, la naturaleza natural, la naturaleza pecaminosa, como quieras, el hombre viejo, ¿sí? El corrompido, corrupto, ajá. Esa era la vieja naturaleza. Ahora, ¿tú crees que a partir de que venimos a los pies de Cristo tenemos la misma naturaleza? Por supuesto que no. Jesús hace que nuestra naturaleza vuelva a ser como la fue al principio con Adán y Eva. Por eso tú y yo no podemos llamarnos pecadores, ni injustos, ni impíos, ni estamos condenados, ni somos culpables. No hay culpa en nosotros. ¿Por qué la indignidad? Porque la indignidad entró desde entonces. Entró el pecado y con el pecado entró la culpabilidad, la indignidad delante de Dios. Y mucha gente dentro de la iglesia está batallando con el espíritu de condenación, con el espíritu de culpabilidad, con el espíritu de indignidad. ¿Por qué? Porque no sabe la verdad. Y la escritura dice que la verdad te hace libre. Esta gente le necesita ser revelado esto, que ya no tiene la misma naturaleza que antes, que ya no es el ser pecador, bestia, animal depravado delante de Dios, que ahora tiene una nueva naturaleza, que ha nacido de nuevo para andar en una nueva vida, porque todas las cosas fueron hechas nuevas para Él. Por eso hay mucha gente que se siente indigna, que peca y cae y no sabe cómo acercarse ante Dios, no sabe cómo pedirle perdón. El precio por tus pecados ya fue pagado, solamente tienes que acercarte al altar y pedirle a Dios misericordia, arrepentirte, confesar tu pecado, lo único que necesitas. Ya no hay lugar a nosotros para la condenación, ni para la culpabilidad, ni para la indignidad, porque a los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Quién nos condena? ¿Quién te acusa? Ni siquiera el diablo puede acusarte. El que podría hacerlo es Jesucristo. El que podría condenarte es Jesucristo. ¿Por qué le da chance al diablo, a un espíritu que quiere venir a usurpar el lugar de Dios y quiere venir a condenarte? No, hombre, si Dios lo ha hecho. Dice la Biblia que Dios envió a Jesús, a su Hijo unigénito, para salvar al mundo, no para condenarlo. Entonces, ¿por qué dejas que otro achichincle, vil, desgraciado, venga y te condene si ni Cristo lo hizo pudiendo hacerlo? ¿Por qué? Ahora, ¿estamos exentos de pecar? No. ¿Sabes por qué? Porque no estamos exentos de ser tentados. La tentación va a existir hasta el día que Cristo venga. Satanás va a intentar tentarte con una, y si no funciona va a venir con otra, y si no va a mandar otro diablillo, y si no a otro, y si no a otro,
a ver hasta qué momento te hace caer. Pero ¿quién te ayuda a soportar la tentación? Si estás velando y estás orando y estás clamando, Cristo te ayuda. Si no velas, si no oras, pues lo siento, vas a caer en la trampa, pero irá redondito. Pero va a haber una lucha, porque Satanás va a querer despertar en nosotros, va a querer hacer que, como les dije el otro día, agarremos la pala y desenterremos al viejo hombre y lo saquemos al apestoso cochino inmundo de ahí. El depravado, la bestia, ¿no? Lo va a querer hacer. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre sí disfrutaba de los placeres. Por eso, como dice una canción por aquí, me gusta mucho: cuidado, tus manitas lo que hacen, cuidado, tus ojitos lo que ven, todo cuidado, porque en una de esas. Ahora, ¿qué prefieren? ¿Sacarse los ojos, mocharse la lengua, mocharse las manos? Si son pecados sexuales ya saben que hay que mocharse los pies, ¿verdad? O mantener enterrado a la vieja naturaleza. No hay otra. O lo mantienen enterrado, o empezar a mutilar el cuerpo, pero tuyo, no el de Cristo. Él lo dijo. Sí. Yo, como les dije, yo he sido más buena onda. La tele te hace pecar por la pornografía, quítala. La compu te hace pecar porque la pornografía, sácala. Fulanito te hace pecar porque viene y te ensucia el oído, córtalo de tu lista de amigos de Facebook y de todas partes. Que la lengua, ponte un bozal mínimo, no te rompes, no te mochas la lengua. Pero Jesús es más drástico. Pero yo te voy a decir una cosa, porque muchos dicen: ¿sí se puede dejar de pecar? Sí, pero no es en tus fuerzas. A ver, dijimos que la vieja naturaleza es una naturaleza depravada, ¿verdad? Y depravado es no poder agradar a Dios de ninguna manera, ¿sí? Entonces, tú en tus propias fuerzas podrás dejar de pecar. La respuesta es no. Solamente Cristo puede hacer que dejes de pecar. Y la revelación de esta enseñanza es la que te va a hacer entender que tú ya no tienes que dejarte dominar por el pecado. ¿Me explico? No es una cuestión de yo voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, que renueve mi entendimiento y 10 veces no pecaré, no pecaré, no pecaré, no pecaré. Eso no es renovar el entendimiento, ni estar declarando cruz, que se ve el diablo, cruz. No. Así no se va el diablo, ni la tentación, ni no va a sacar el pecado. Esa no es la fórmula, déjame te digo. Sí, porque muchos creen que está repitiendo ahí nomás, allá con agua bendita, pero nosotros ni con aceite bendecido ya, ni ungir. No, eso no funciona. Eso no funciona. Necesita caerte el 20, decir: ay, pues si Dios me sacó de allá, si allá me tenían de esclavo y me dominaban, y Cristo ya pagó, ya soy libre, no tengo por qué pecar. El pecado no tiene otra sobre mí. ¿Quién eres tú, maldito desgraciado? Dios te destruyó. Exacto, que pase el desgraciado y vamos a juzgarlo. Si te cae ese 20 de lo que Jesús hizo, ya no tiene por qué haber, no tiene por qué moverte el pecado. Esa es la mera verdad. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas saber? ¿Quién eres en Cristo? Pero hasta aquí le vamos a dejar. Hasta aquí. Se van a quedar en que entró el pecado, todos pecamos, todos morimos, todos somos unas bestias, animales depravados. Éramos, ¿verdad? Éramos. Se van a quedar en eso, porque hoy no les voy a hablar de lo que Cristo hizo, pagó, cómo nos justificó, cómo recuperó todo, su gracia, cómo nos libertó. Eso lo vamos a hablar después. ¿Sí? Por lo pronto ahorita, tu definición no es pecador. Tú no eres un pecador. Tú eres un ser santo, puro, justo, limpio, libre de culpabilidad, eterno. Así es. Eso eres tú.
porque Cristo pagó el precio, amén, para que tú recuperaras tu naturaleza. Y ahora reflejamos la gloria de Dios. Esa es la mera verdad. Pero hoy aprendiste qué es el pecado, qué significa pecar, amén, qué es pecador y cómo entró el pecado, quién pecó primero, quién pecó después. Luego nosotros estamos incluidos ahí en la lista, ¿ah? Hoy ya viste eso. Pero el propósito de este tema no es tanto hacer énfasis en el pecado, no es tanto hacer énfasis en la obra del diablo, sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es hacer énfasis de cómo voy a vivir en libertad. Porque Cristo pagó el precio por mi libertad. Aquel dice la Escritura que no me sacaba de la cárcel, me tenía como prisionera, pero Cristo pagó el precio. Y la puerta se abrió y yo salí. Ahora debo aprender a vivir en libertad. Somos libres. Hasta lo cantamos, lo recitamos, las cadenas del pecado han sido rotas. Se tiene que vivir eso. Tienes que disfrutar tu libertad. Amén. Porque Cristo, muchos dicen que quitó el pecado. No, la iglesia destruyó el pecado. Amén. Y el yugo que Cristo pudrió, dice que lo pudrió, no que lo quebró. Y algo podrido no puede volver a ser reconstruido. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque sí, Señor, antes éramos pecadores, éramos seres depravados, Señor, que hacíamos todo, Señor, en tu contra, Señor, con conocimiento o por ignorancia, Señor, no importa, pero habíamos, Señor, violado tus mandamientos, Señor, violado tu ley, Señor, y habíamos muerto, todo lo habíamos perdido, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cambiaste nuestra naturaleza, porque ya no somos pecadores, Señor, ni condenados, Señor, ni culpables delante de ti, porque ahora por la sangre de Cristo que fue derramada en aquel monte Calvario hace más de 2000 años, nos trajo la libertad, Señor, y esa sangre declara que somos inocentes delante de tu presencia. Cada gota traía el precio de nuestra libertad, Señor, y cada gota, Señor, hoy clama delante de ti y da testimonio que somos tus hijos, que somos santos, perfectos, sin mancha, sin maldad, sin culpabilidad, Señor, y todo por tu gracia y todo por la obra de tu Espíritu Santo, que quitó, Señor, el engaño que había en nosotros, que quitó el velo, Señor, que abrió nuestros ojos y alumbró nuestro entendimiento, produciendo un arrepentimiento genuino hacia ti, Señor. Te damos gracias por habernos salvado, por habernos escogido, y sin importar que te hayamos traicionado, nos hayas otorgado el perdón por medio de tu muerte y de tu resurrección. Bendecimos tu nombre, Señor, que este mensaje llegue, Señor, a tu iglesia, Padre, para que aprendan a vivir y a caminar en la libertad con que tú los hiciste libres, Señor. Toda la gloria y toda la honra y la alabanza al vencedor, Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor.